Bienvenidos a una historia pequeña de la filosofía. En este episodio vamos a explorar la vida y obra de uno de los filósofos más importantes de la antigua Grecia, Tales de Mileto. Su enfoque en la observación empírica y la razón lo convierten en un precursor de la filosofía occidental, tal y como la conocemos hoy en día. Nació en la ciudad de Mileto en el año 624 a.C., en la costa oeste de lo que hoy es Turquía. Fue uno de los 7 sabios de Grecia y se le considera el fundador de la filosofía occidental. Tales destacó en muchos campos. Fue un hombre de negocios exitoso, pero también un sabio que se interesó en la naturaleza del mundo y la realidad. Es considerado el fundador de la filosofía occidental. Con Tales se inicia la etapa de lo que se conoce como los filósofos de la naturaleza, que se preguntaban acerca del mundo que les rodeaba y trataban de encontrar respuestas racionales a las preguntas que se planteaban. A diferencia de otros filósofos de la época, él no se basó en la mitología para explicar el mundo. En su lugar, utilizó la observación experimental y la razón para crear sus teorías. Tales escribió varias obras que desafortunadamente se han perdido en la historia. Sin embargo, se sabe que escribió sobre geometría, astronomía y meteorología. Así se le atribuyen importantes contribuciones como el llamado teorema de Tales. Se le considera como el primero en predecir un eclipse solar. Aunque no se conservan escritos directos suyos, sus ideas y teorías se transmitieron oralmente a través de sus seguidores. De hecho, se dice que fue el fundador de la escuela del pensamiento jónico, que influyó en muchos filósofos griegos posteriores. Como hombre de negocios, Tales viajó por todo el mundo conocido y adquirió una gran cantidad de conocimientos que aplicó en su filosofía. Su principal teoría filosófica era que todo en el universo tenía una explicación racional y que estas explicaciones se podían encontrar mediante la observación empírica. Su teoría más famosa es que todo está compuesto de agua. Aunque esto puede parecer extraño hoy en día, en la época de Tales se creía que todo estaba formado por elementos como el aire, el fuego, la tierra y el agua. Argumentó que todo en el universo podía reducirse a diferentes estados del agua, desde la nieve hasta el vapor. Observó que el agua podía tomar muchas formas, como líquido, sólido y gas, lo que lo llevó a concluir que el agua era la partícula fundamental del universo. Él creía que el agua era el elemento básico de todo lo que existe. Según Tales, el agua podía tomar diferentes formas y transformarse en diferentes sustancias. Por ejemplo, si congelabas agua, se convertía en hielo. Si la calentabas, se convertía en vapor. Aunque esta teoría puede parecer demasiado simplista, es importante recordar que Tales vivió en una época en la que la ciencia aún estaba en pañales. Sus ideas sientan las bases para el pensamiento racional y la observación empírica que caracterizarían la filosofía occidental en los siglos venideros. Pero no solo se dedicaba a teorizar, también era un hombre muy práctico. Se cuenta que fue capaz de predecir un eclipse solar en el año 585 a.C., utilizando sus conocimientos de astronomía y matemáticas. Una anécdota famosa sobre Tales, contada por el filósofo Aristóteles, es que previendo, gracias a su talento para la astronomía y la meteorología, una gran cosecha de olivas, compró todos los molinos de aceitunas de Miletos y Quíos a un precio bajo. Cuando la cosecha llegó, al no haber suficientes molinos para todos los productores,
Tales pudo alquilarlos a precios desorbitados y obtener grandes ganancias. También hay algunas historias que nos cuentan que no era perfecto y que en ocasiones era un poco despistado. Se dice que una vez, mientras observaba las estrellas, cayó en un pozo. Cuando una mujer lo encontró, le preguntó que qué estaba haciendo, a lo que Tales respondió: «Estoy tratando de entender los cielos y no puedo ver lo que está delante de mis pies». En cuanto a su teoría del universo, es importante recordar que Tales no estaba solo en su búsqueda de explicaciones racionales. Otros filósofos de la época, como Anaximandro y Anaxímenes, también intentaron explicar el universo a través de elementos como el aire y la tierra. La teoría del agua como germen de todo abrió el camino para nuevas explicaciones sobre la naturaleza del universo. Fue una respuesta a estas ideas que trataban de determinar el arqué. El primer filósofo conocido en utilizar el término arqué fue Tales de Mileto. Él lo usó para referirse al principio básico de todas las cosas, la sustancia o elemento fundamental a partir del cual todo lo demás se deriva y se explica. El concepto de arqué era muy importante para los filósofos presocráticos, ya que buscaban encontrar un principio unificador que pudiera explicar el universo en su totalidad. Los filósofos de la época estaban interesados en descubrir la naturaleza de la realidad, y este concepto fue una herramienta importante en ese esfuerzo. Es interesante comprobar cómo Tales de Mileto no solo fue un filósofo, sino que también aplicó sus conocimientos en su vida diaria. Sus ideas y teorías fueron una gran contribución a la filosofía y a la ciencia, y su enfoque en la observación es una herramienta que todavía usamos hoy en día. Sin duda, su mayor aportación al pensamiento occidental fue el cambio que supuso el paso del mito al logos. Esta expresión se refiere al movimiento intelectual que tuvo lugar en la Grecia antigua y en el cual se buscó abandonar las explicaciones míticas para el mundo y la naturaleza y en su lugar desarrollar explicaciones racionales y sistemáticas a través de la razón y el lenguaje. Con este enfoque racional y sistemático, Tales se separó de las explicaciones míticas y comenzó a desarrollar una tradición filosófica que intentaba explicar el mundo y la naturaleza de manera más científica. De esta forma, Tales contribuyó al movimiento del mito al logos, sentando las bases para la filosofía griega y la ciencia occidental. En resumen, Tales de Mileto fue un hombre de negocios, filósofo y científico que sentó las bases para el pensamiento racional y la observación práctica que caracterizarían la filosofía occidental en los siglos venideros. Su teoría del universo compuesto de agua, aunque puede parecer algo simple, fue una gran contribución a la ciencia y a la filosofía, y sus escritos y teorías han influido en el pensamiento humano durante siglos. Y con esto concluye nuestro episodio de Una historia pequeña de la filosofía. Espero que te haya gustado conocer un poco más sobre Tales de Mileto y que hayas disfrutado del capítulo y aprendido algo nuevo sobre uno de los filósofos más importantes de la antigua Grecia. Si te ha interesado o no, no dudes en dejar tus comentarios. Hasta la próxima.